Hola a todos queridos amigos. Hoy quiero contarles una historia que quizá hará que muchos corazones se encojan un poco. Una mañana que parecía tranquila, el sol aún doraba el porche, el viento soplaba suavemente entre las hojas, pero en solo un instante todo cambió. Vi esa chica que siempre sonreía, que siempre decía «estoy bien», volvió a caer por culpa de esa cruel enfermedad del corazón. El dolor llegó de repente y Alan, el hombre que nunca se apartó de su lado, entró en pánico. Sin pensarlo, la tomó en brazos y corrió hacia el viejo coche, gritando en medio de la carretera bañada por el sol. «¡Resiste, Vi! ¡Tienes que vivir!». La historia de hoy no es solo el miedo de un hombre, sino también el viaje del amor, de la fe y de aquellos corazones que luchan contra el destino. Acompáñenme en cada segundo cuando Alan corre contra el tiempo. Cuando el padre anciano y el joven lindo reciben la terrible noticia y se lanzan desesperados hacia el hospital. ¿Podrá Vi cruzar la delgada línea entre la vida y la muerte? No aparten la mirada de la pantalla porque en solo un instante más, algo que nadie imagina está a punto de suceder. La luz de la mañana se filtraba por la pequeña ventana, dibujando líneas de claridad sobre el viejo suelo de madera. Una brisa suave se colaba por la rendija de la puerta, trayendo consigo el aroma tenue de las flores de leche del jardín. En la casa silenciosa solo se oía el tic-tac del reloj de pared y la respiración tranquila de Vi. Ella estaba preparando una taza de té de jengibre para Alan cuando de repente un dolor agudo le atravesó el pecho. Su cuerpo comenzó a temblar, la mano que sostenía la taza se aflojó y el líquido caliente cayó al suelo. Un sudor frío le cubrió la frente, su vista se nubló y todo a su alrededor empezó a desvanecerse. «Alan», susurró con voz entrecortada apenas audible. Desde la habitación, Alan, que acababa de ponerse la camisa, se quedó paralizado al verla desplomarse junto a la mesa. «Vi, ¿qué te pasa?», gritó mientras corría hacia ella sujetándola por los hombros. Vi trató de aferrarse a su mano. Sus dedos helados temblaban. «No puedo respirar. Mi corazón». Los ojos de Alan se llenaron de pánico. Puso una mano sobre su mejilla, estaba helada. «No pasa nada, aguanta, te llevaré al hospital ahora mismo», dijo con voz temblorosa. Sin pensar, la levantó en brazos y corrió hacia el coche. El motor del viejo vehículo rugió con un sonido áspero. La carretera del pueblo aún estaba cubierta de neblina. Alan conducía con desesperación, los ojos fijos en las curvas del camino. «Aguanta, Vi, no cierres los ojos. ¿Me oyes?». Ella apenas asintió, pero el dolor regresó con fuerza, su cuerpo se relajó y las manos le cayeron sin vida. Alan gritó casi desesperado. «Vi, no, despierta por favor». En el hospital, las puertas de urgencia se abrieron de golpe. Alan entró corriendo junto a las enfermeras. «Doctor, por favor, sálvela. Tiene una enfermedad del corazón, ya no puede respirar». Los médicos empujaron la camilla hacia adentro. La chaqueta de Alan aún colgaba sobre el cuerpo de Vi. La puerta se cerró dejando a Alan inmóvil con las manos temblorosas. En el pasillo la luz blanca del hospital era fría y distante. Él retrocedió hasta apoyar la espalda contra la pared, mirando fijamente la puerta de urgencias. Cada pitido del monitor dentro sonaba como un cuchillo en su pecho. Se reprochaba a sí mismo. «¿Por qué no la llevé antes al médico? ¿Por qué esperé tanto?». Una ráfaga de viento entró por la ventana del pasillo, y el papel que sostenía en la mano cayó al suelo. Era la cita médica, que Vi había escondido para no preocuparlo. Alan la recogió apretándola con fuerza. Sus ojos se empañaron sin saber si por las lágrimas o por la luz demasiado brillante. El tiempo parecía avanzar con una lentitud insoportable. La puerta de urgencias seguía cerrada. Solo la luz roja parpadeante sobre el marco avisaba que detrás de ella la vida de Vi estaba siendo peleada segundo a segundo.
La luz roja sobre la puerta de urgencias seguía parpadeando. Cada vez que se encendía el corazón de Alan, se contraía un poco más. Permanecía inmóvil con la mirada vacía perdida en el aire. Dentro se oían las voces tensas de los médicos y enfermeras. La presión está bajando rápido. Preparen el desfibrilador. 1, 2, 3. Choque. Eran palabras frías, pero dentro de ellas latía toda la vida de Tuví. Alan apoyó las manos contra la pared. Los dedos apretados con tanta fuerza sangraban. Ya no sentía nada, solo el sonido débil del monitor cardíaco marcando cada latido que se apagaba. Tuví, tienes que vivir. Aún no te he dicho todo lo que siento. Su voz temblaba quebrada por la angustia. Pasaron más de 20 minutos largos como un siglo, y de pronto, el pitido del monitor se volvió una línea recta y continua. Alan se quedó helado. Todo su cuerpo se paralizó. El mundo entero enmudeció. No, no puede ser. Quiso correr hacia la puerta, pero 2 enfermeras lo detuvieron. Lo siento, no puede entrar. Alan, forcejeó gritando con desesperación. Por favor, sálvenla, se los ruego. La puerta siguió cerrada. Hasta que de repente un nuevo sonido rompió el silencio, el pitido rítmico del corazón que volvía a latir. Alan se quedó inmóvil, atónito. Miró hacia la luz sobre la puerta, la roja se había apagado, y en su lugar brillaba una verde suave y esperanzadora. Un médico salió, se quitó la mascarilla y dijo con voz cansada pero tranquila: «Ha pasado la crisis. Su corazón está muy débil. Tendremos que observarla de cerca». ¿Usted es su familiar? Alan casi se derrumbó de alivio. Las lágrimas le caían sin poder contenerlas. Asintió una y otra vez. Gracias, doctor. Por favor, hágalo todo por salvarla. En la sala de cuidados intensivos, Tuví yacía inmóvil, el rostro pálido, el cabello húmedo pegado a la frente. El gotero sonaba con un ritmo constante, cada gota cayendo como si midiera el tiempo que le quedaba. Alan estaba sentado a su lado sosteniendo su pequeña mano. «Sabes, tenía tanto miedo que ni siquiera me atrevía a respirar. Si no hubieras abierto los ojos, creo que no habría podido seguir viviendo». La mano de Tuví se movió un poco. Sus párpados temblaron y lentamente los abrió. Su voz salió débil, apenas un susurro: «Alan, estoy bien. Solo un poco cansada». Alan inclinó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano. «No digas eso. No volveré a dejar que te pase algo así. Te llevaré con los mejores médicos. No volverás a sufrir, te lo prometo». Tuví sonrió suavemente, su voz era como una brisa leve. «Mientras tú estés aquí, ya tengo todo lo que necesito». Alan apretó su mano con fuerza, mirando hacia la ventana donde la luz de la mañana se filtraba cálida y serena. Era un nuevo amanecer, más luminoso, más lleno de esperanza. Pero en sus ojos aún se escondía una sombra. Sabía que la enfermedad aún no había terminado. Aquella mañana la noticia cayó como un rayo en medio del cielo azul. El señor Kwan estaba sentado en el porche preparando su té matutino cuando el teléfono comenzó a vibrar sin parar. La voz al otro lado sonaba temblorosa, presa del pánico. «Señor Kwan, Tuví está en el hospital. Le ha vuelto a dar un ataque al corazón». La tetera cayó al suelo y se hizo añicos. Los fragmentos de porcelana salieron disparados por todas partes. El señor Kwan se quedó paralizado unos segundos y luego gritó al entrar corriendo en la casa: «Lindo, rápido, coge la moto. Tu hermana está en urgencias». Al oír aquello, Lindo se quedó pálido. Se echó la chaqueta al hombro y salió corriendo junto a su padre. La vieja motocicleta rugió entre el viento, dejando tras de sí una nube de polvo. La carretera del pueblo estaba cubierta de neblina matinal y sus corazones llenos de caos y miedo. El señor Kwan, sentado detrás, tenía las manos temblorosas. Sus ojos se empañaban no solo por el viento, sino por las lágrimas.
Dios mío, mi hija. Por favor, no le hagas daño. Te lo ruego, no te la lleves. En el hospital, las luces blancas del pasillo reflejaban un brillo frío sobre el suelo. Alan estaba sentado apoyado contra la pared, las manos entrelazadas, la mirada perdida. Llevaba casi una hora esperando, y cada segundo que pasaba era una tortura. El ascensor se abrió de golpe, y el señor Kwan y Lindo corrieron hacia él. El rostro del padre estaba demacrado, su cabello despeinado por el viento, la voz ronca de angustia. «Alan, ¿cómo está tu Vi? Dime que sigue viva». Alan se levantó sobresaltado. Sus ojos estaban enrojecidos, su voz quebrada como si acabara de salir de una pesadilla. «Señor, tu Vi ha superado la crisis. El médico dijo que su corazón está muy débil y que necesitan vigilarla de cerca». Tuve tanto miedo. Pensé que... No pudo terminar la frase. Las lágrimas le cayeron sin control. El señor Kwan se quedó inmóvil apoyándose contra la pared tratando de respirar. Gracias al cielo. Gracias al cielo. Mientras siga viva. Lindo a su lado apretó los puños para contener la emoción. Alan, ¿cómo pudo pasar esto? Ella no dijo nada antes. Alan negó con la cabeza la voz temblorosa. Me lo ocultó. Dijo que solo era un pequeño dolor. Yo insistí en llevarla al médico, pero no quiso. Hasta que se desmayó. Entonces supe que su corazón había vuelto a fallar. El señor Kwan permaneció en silencio. Su mirada se perdió en el vacío. Las lágrimas le caían sin darse cuenta. Desde niña ha sido frágil. Pero siempre sonreía, siempre me decía que no me preocupara. Decía que aún tenía muchos sueños, y ahora su voz se quebró. Lindo se apartó tratando de ocultar las lágrimas que amenazaban con salir. Alan se acercó despacio con la cabeza inclinada. Lo siento, señor, si hubiera sido más cuidadoso, si no la hubiera dejado esforzarse tanto. El señor Kwan puso una mano sobre su hombro. Su mirada cansada y triste ya no tenía rastro de reproche, solo una profunda compasión. Estuviste a su lado cuando más te necesitaba. Te lo agradezco. Hay cosas que nadie puede prever, hijo. Dentro de la sala de cuidados intensivos, el monitor emitía un sonido constante bip, bip, como el débil latido de la esperanza. A través del cristal se veía a tu Vi inmóvil, el rostro pálido, los cabellos enredados sobre la frente. La luz que entraba por la ventana acariciaba su piel blanca, haciéndola parecer aún más frágil. Una enfermera salió y habló en voz baja. Los familiares pueden verla un momento, pero por favor sin hablar demasiado ni emocionarla. El señor Kwan asintió y entró despacio. Cada paso pesaba como si cargara el mundo entero. Al llegar junto a la cama, extendió la mano temblorosa y tomó la de su hija fría como el mármol. «Papá está aquí, hija mía. Descansa tranquila. Estoy contigo y Lindo también. Solo abre los ojos. Ya no me iré de tu lado». Sus manos temblaban en silencio. Una lágrima cayó sobre la mano de tu Vi. Afuera Alan observaba a través del cristal. Sus ojos estaban llenos de amor y miedo. No se atrevía a entrar. Solo apretó los puños y murmuró en su interior: «Tienes que vivir, tu Vi. No dejaré que el destino te arrebate otra vez». En el frío silencio del hospital, solo el monitor seguía marcando su ritmo lento pero constante, como el pulso de un corazón que aún se aferra a la vida. Y detrás de aquella puerta, 3 almas, un padre, un hermano y el hombre que más la amaba esperaban en silencio, suspendidos en la delgada línea entre la esperanza y la desesperación.
chuyện rồi tìm thấy một người đó mới, một hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Câu chuyện này không chỉ là của Tú Bi mà còn là của những ai đã bỏ rơi và chiến đấu để bảo vệ tình yêu và niềm tin, và hãy cùng ở lại đến cuối để chứng kiến trọn vẹn tình yêu ấy, và biết đâu bạn sẽ thấy một phần của chính mình trong câu chuyện này. Nếu câu chuyện này chạm trán đến trái tim bạn, quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp thêm sức mạnh cho Tú Bi. Chúc các bạn những phút giây thật ấm áp trong cơn gió nhẹ khẽ luồn qua mái hiên lay động mây tan la qua sân từ ngồi đó một mình trên chiếc ghế gỗ lặng nhìn vào trời trước mắt. Trong lòng tôi dấy lên hàng trăm câu hỏi: tại sao gì lại đối xử với mình như vậy, mình đã làm gì sai, bước chân chạm bóng vang lên ngay phía sau là bố. Ông chậm rãi ngồi xuống bên tôi, không nói gì, ngay chỉ nhìn thấy mà chưa đến cả ngàn điều muốn hỏi. Từ ngày tôi đi chồng, hai cha con ít có dịp ngồi nói trò chuyện với nhau như thế này, và tôi cũng biết bố đã nghe thấy những gì diễn ra trong nhà này. Bố khẽ thở dài rồi hỏi bằng giọng choáng: con với chồng nó xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Tôi cũng mắt tránh xa ánh mắt của bố, trong tim tôi nhói lên một nỗi buồn khó tả. Tôi sợ nếu nói hết bố sẽ mất ngủ đêm, sẽ lo lắng.